Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén consumiendo este material. Continuaremos con lo referente al podcast del libro El infinito en un junco. Vamos a ir con la parte 2 y quiero empezar con una idea que dejé abierta en la parte 1 que corresponde al viaje. Había hablado del primer tipo de viaje, que es el viaje físico. Ese viaje donde uno emprende, toma sus cosas, donde se va, se aventura, se queda inmerso en la cultura, en las costumbres, incluso en los idiomas de las personas. Pero hay otro tipo de viaje que es también igual de interesante y creo que puede ser incluso más provechoso, puede ser incluso más práctico, porque es algo que podría estar al alcance de todos justo en estos momentos. Es el viaje que nos ofrecen los libros, porque, como diría Humberto Eco, la lectura nos permite viajar en el tiempo, viajar en una eternidad hacia atrás, discutir no, hablar, conversar con las mentes más brillantes de la historia, estar en momentos y épocas en los cuales nunca lograríamos estar, porque físicamente es imposible, pero nuestra mente puede llegar hasta allá. Incluso conocer costumbres que ahora serían perdidas y se verían incluso rarísimas. Pero los libros nos permiten rescatarlas. Creo que es una buena forma. Ana Frank en su diario diría que nadie conoce el valor de los libros como las personas que precisamente están privadas de su libertad. Porque pues conocemos un poco de lo que iba al diario que ella escribió. Y es por eso que quiero manifestar que la parte 2 va a estar más enfocada en el ámbito literario. Entonces, si partimos desde los rollos de la Biblioteca de Alejandría, recordemos que estos eran como un tipo de cassettes. Necesitaban emplearse las dos manos, uno para ir desenrollando y el otro para ir enrollando. Cuando se terminaba, recordemos que como forma de cortesía se rebobinaba para que el que fuese a leerlo pues empezara desde el principio, valga la redundancia. También ocurría algo en esos tiempos y es que la gente leía en voz alta. O sea, una biblioteca, como la Biblioteca de Alejandría, era común ver a los sabios, a las personas estudiosas, estar leyendo en voz alta. Eso de leer en voz baja, como habitualmente ahora casi todo el mundo lo hace, eso es desde la Edad Media hacia esta época. Agustín en sus confesiones, en sus memorias, decía que apreció a un monje leyendo en silencio. Y fue curioso porque él veía el cuerpo de esa persona ahí presente, pero su mente estaba en otro lado, su alma estaba ausente. Y ese es el poder de los libros, llevarnos a otro plano. Incluso cuando nos concentramos lo suficiente, a veces de verdad nos desconectamos de todo. Y pues nos podemos ganar uno que otro regaño, pero es un viaje que muchas veces vale la pena. Debemos empezar hablando de uno de los autores más importantes, más influyentes en la historia de la literatura. Es un autor que en esta primera parte del libro se toma, siempre se está rememorando su obra y no es nada más ni nada menos que Homero. Homero es curioso, es uno de los autores más importantes en la historia de la humanidad. Él escribió la Ilíada y la Odisea, o la ideó, ¿sí? Pero poco se sabe de él. Incluso este nombre que él tiene fue un nombre que se le dio, un nombre a este Aedo. Entonces, los Aedos eran personas que componían sus historias y podían ser pues o con instrumentos o podían ser a capela. Y estaban, para hacer la diferencia, los Aedos, que eran los compositores, y los rapsodas, que solamente pregonaban las historias compuestas por alguien más. Entonces, lo que es la literatura en sí empezó con la poesía. O sea, primero fue la poesía y luego con el tiempo se llevó a cabo la prosa. Podría decirse que la literatura es hija de la música. Entonces, si vemos, antiguamente se aprendía una canción o se componía y se recitaba. Y esta canción prácticamente contaba una historia. Hay canciones que nosotros incluso en la actualidad podemos escuchar y si le ponemos algo de cuidado, vemos una historia. Puede ser una historia muy bella o muy desgarradora. ¿Y por qué una canción y no un relato y ya? O sea, ¿qué importancia tiene que
se dieran una canción y no algo como una historia contada así sin más. Bueno, porque es que una canción tiene lo que conocemos como un ritmo, sí, tiene unas pautas, tiene algo. Y ese algo hace que sea muchísimo más fácil de memorizar. Es más, podemos hacer el ejemplo. Hay canciones que nosotros escuchamos quizás en nuestra infancia que apenas suena, nosotros podemos evocarla fácilmente porque está ahí grabada. En cambio es mucho más difícil, por ejemplo, reproducir un discurso al pie de la letra o reproducir algunas líneas de alguna historia al pie de la letra. Una canción o un poema es mucho más fácil de replicar. Sin embargo, la mente humana no es tan perfecta y también es muy creativa. Por tanto, lo que pasaba antes de que la escritura funcionase en sí, donde todo quedase registrado, era la transmisión oral. Yo contaba recitaba algo, ese alguien lo aprendía y luego también lo recitaba. ¿Qué pasaba? Que esa persona que empezaba a recitar eso que decía, que yo le dije, le va a meter su toque, su elegancia, su sello personal. Entonces a veces podría funcionar como lo que conocemos como un teléfono roto, que en parte es bueno porque se ven diferentes versiones, pero en parte es malo porque la esencia se va a ir transformando constantemente. Incluso aparte de eso, pues también se conocían en esos tiempos los improvisadores. Actualmente se puede rescatar, por ejemplo, en la cultura colombiana, los que son los trovadores de la trova dobleteada y también el contrapunteo llanero. Y pues algo un poco más global, un poco más conocido, lo que se llaman los freestylers en el rap, que prácticamente lo que hacen es buscar palabras que rimen y que tengan cierta coherencia y tengan cierto manejo de métrica y lo que diríamos el flow, que realmente sería como un ritmo, como un movimiento con el instrumento, con la base instrumental. Así como estos hombres y mujeres están haciendo estos tipos de improvisaciones, así lo hacían antes. O sea, ellos están rescatando algo que teníamos desde hacía mucho tiempo. Además, hacer esto implicaba un trabajo de memoria muy grande, porque habían historias que tenían una cantidad de versos enormes y habían personas que eran capaces de memorizar toda esa cantidad de versos. O sea, aparte de ser algo bello, también era muy bueno y práctico para la memoria y también para la creatividad. Entonces se puede ver que ya empiezan a haber críticas con respecto a la escritura. Una de las críticas más conocidas, más comunes en contra de la escritura la hizo mi queridísimo y gran, no amigo, pero sí queridísimo Sócrates. Esto quedó plasmado en el diálogo platónico titulado como Fedro, en el cual Sócrates hace precisamente una crítica a la escritura, ya que él dice lo siguiente, lo diré con mis palabras: haría que nuestro cerebro se hiciera más perezoso si se ejerciera menos la actividad de recordar. Aparte que él también miraba que esa actividad de estar recordando podía asociarse muy bien a la actividad de pensar. Entonces siempre tuvo esa, por así decirlo, esa forma de repeler. E incluso se entiende porque de Sócrates no tenemos obras escritas, no tenemos ningún registro propio. Y lo conocemos es gracias a Platón. Aunque es curioso porque conocemos a Sócrates precisamente por esa escritura que él tanto criticó. Porque él decía que la escritura no era más que símbolos o signos muertos, pero un lector es capaz de infundirle vida a esos símbolos o signos muertos. Entonces es curioso. Así como mencioné o acabo de mencionar, la mente juega. La mente juega mucho con el mensaje. Y por ejemplo, lo leí y en mi mente se formó de otra forma y tenía una frase que pensé que la había leído y la verdad estaba equivocado. Mi mente la cogió y la tergiversó bastante. En el libro decía la siguiente frase: el griego, o sea, el idioma así, la escritura, el griego, empezó con voz de mujer. Sin embargo, en mi cabeza, no sé qué pasó, terminé diciendo que la literatura tiene voz de mujer. O sea, la literatura fue básicamente parida, si se puede decir, sí, fue dada a luz por una mujer. Y ya veremos exactamente por qué. Esa es una parte interesantísima, lo que es la historia de la literatura. Las mujeres en el pasado eran las que daban rienda suelta a la actividad de contar historias, anécdotas. Obviamente también se mezclaba la parte de la ficción y también tenían esa capacidad de meterle
lo que diríamos el sentimiento, esa pieza de sensibilidad, solamente la podían dar ellas. En ellas nació ese algo de contar, de agregarle, de producir, a ver qué se daba. Y es que ahí no termina todo, o sea, ellas sí contaban sus historias. En el momento en el que la gente se reunía, pues ellas, por lo general, incluso en las familias es común que sea la abuela, ¿sí?, que en una reunión familiar empieza a contar sus anécdotas. No tanto el abuelo, sino la abuela. Dice, yo estaba en la finca, ya me pasó esto. Y muchas veces la historia la cuenta, y aunque sabemos que es la misma, siempre le infunde algo o un toque de sensibilidad, de sustancia, que hace que siempre sea agradable escucharla. Por eso, queridos oyentes, aprovechen esas historias, porque esas historias son invaluables. Es prácticamente una gran costumbre que hemos adoptado y que esperemos que nunca muera. Entonces, lo primero que la especie humana escribió fue algo que tenía que ver con la contabilidad. Entonces, nosotros sabíamos calcular, sabíamos hacer cuentas antes de saber escribir. Y esto pues se escribió precisamente para ayudarnos a recordar. Es por eso que incluso hay palabras, hay significados que son tanto del ámbito de la contaduría como el ámbito literario. Por ejemplo, la palabra inventarios y la palabra invenciones, la palabra cuentas y la palabra cuentos. Entonces cierta asociación existe ahí. Y bueno, lo que es la literatura, básicamente podemos decir que es la construcción de memoria, y la construcción de memoria nosotros la hacemos a partir de otras personas. O sea, la memoria nosotros la construimos en otros seres. Tenemos el recuerdo de alguien porque ese alguien ejerció sobre nosotros algo. Entonces eso es la memoria o algo así. Entonces, en las obras literarias, la primera persona en la historia de la humanidad que puso su firma, que dijo, esto lo escribí yo, es mío, aquí está mi nombre, lo hizo una persona llamada Enheduanna. Algo así se pronuncia, perdonarán. Y se puede decir que fue la primera autora de la historia. O sea, la primera persona que escribió algo y le puso un nombre y dijo, esto es mío, fue una mujer. Esta mujer resultó ser hija de uno de los grandes emperadores de la antigüedad, que era Sargón I de Akkad. El imperio acadio estaba en lo que es Mesopotamia, actual Irak. Y estas obras que ella escribió eran obras similares a los salmos bíblicos, o sea, eran poemas que ella dedicaba a sus divinidades, y todas estaban escritas en tablillas de arcilla y en escritura cuneiforme. Sin embargo, pues tenemos que pasar, como ya mencionamos, de la arcilla a lo que son los rollos, porque como lo mencioné, era mucho más fácil cargar con un rollo encima que con una tabla de arcilla, pues por varias cosas, tanto prácticas, por peso, por muchas cosas. Entonces, de los libros más difundidos en la antigüedad tenemos uno de los bestsellers. Sin duda, por eso mencioné a Homero, fue la Ilíada. La Ilíada contenía aproximadamente 15.000 versos. Incluso, como ya lo dije, había personas que se la sabían completica. Obviamente algunos tenían una versión u otra, o sea, siempre había una variación, pero la escritura permitió que se salvaguardara una versión de infinitas versiones que pudieron haber habido. Entonces la Ilíada cuenta la historia de un héroe, Aquiles, que estaba obsesionado con la fama y el honor. Esa es una de las obras favoritas de los griegos en la antigüedad, porque precisamente eso era lo que querían los hombres en ese entonces, ir a la guerra y ganarse fama y honor, que su nombre fuese inmortalizado en la historia. La otra obra escrita por Homero fue la Odisea, contenía 12.000 versos y podría considerarse un tipo de antítesis de la Ilíada, donde su protagonista Ulises valora más la vida y sus placeres. Era un ser humano que no deseaba un destino glorioso, deseaba más bien vivir una vida de tranquilidad, sí, o sea, vivir el momento, no le importaba trascender, sino simplemente pasarla bueno. Entonces, por eso es que se puede decir que es como un tipo de antítesis, y por eso la Odisea no tuvo ese mismo recibimiento agradable por parte de los griegos. Y por eso, por ejemplo, Alejandro Magno decía que su obra favorita, y dormía con ella y todo eso, era la Ilíada. Como ya sabemos, estas obras eran prácticamente poesía. Ahorita uno quiere conseguirla y está toda escrita en prosa, pero hay unos
textos escaneados ya viejitos que sí se pueden encontrar los cantos de la historia, y la gente pues considera que es un poco difícil de leerla, pero lo que les digo, puede ser como una canción que cuenta una historia y divinamente sale la historia de una forma espectacular. Por ahí encontré unos, afortunadamente no los puedo compartir ahora, pero me parecieron bastante interesantes esos versos. Entonces, como ya mencioné, la poesía fue la que inició con la literatura, y se puede decir que habían dos tipos, bueno, dos grandes corrientes para la poesía. Estaba la poesía lírica, y se llama lírica porque estaba acompañada, bueno, se recitaba acompañada de una lira, y esta ocupaba más que todo lo que eran los sentimientos e inquietudes del presente. También iba más que todo a la parte subjetiva de cada autor. Y esta se dividía, podría decirse que en dos partes. Estaba la lírica coral, que narraba eventos religiosos, y estaba la lírica individual, que era pues precisamente eso, la visión subjetiva del poeta. También teníamos la poesía lírica que ya la mencioné, y la poesía épica, que iba más hacia el lado de la hazaña, el heroísmo y las guerras. Uno de los ejemplos más claros precisamente es la Ilíada. Y es curioso porque la poesía épica puede tener, o sea, se pueden trazar los paralelos que usted quiera entre la poesía épica y la poesía lírica en el área de la lírica individual. ¿Por qué? Bueno, entonces tenemos varios personajes interesantes que escribieron sobre este tipo de obras. Estaba Arquíloco, que se burlaba precisamente del heroísmo, de esa necesidad de querer grandeza. Este man se les burlaba. Anacreonte cantaba más que todo a los placeres de la vida, cuando precisamente el querer buscar esa fama y esa gloria implicaba era sufrimiento, y este man decía no, hay que disfrutar la vida. Pero quiero hablarles de un ser humano que fue el que me dejó, mejor dicho, increíblemente anonadado, me dejó brutalmente herido, si se puede decir, porque me marcó brutal. No lo conocía. No conocía a este ser, y afortunadamente lo conocí gracias a esta obra, cuyo nombre era Safo de Lesbos. Safo de Lesbos fue una poetisa que provenía de la isla de Lesbos y hablaba más que todo del amor. Y es curioso, primero porque los griegos eran muy conservadores, entonces ese tipo de libre expresión literaria y de discurso solamente la podían tener los hombres. Ellos decían que la mujer no tenía derecho a hablar, o sea que si la mujer hablaba era solamente para dar chismes, pero no para decir cosas importantes, interesantes y de alto calibre intelectual. Pero esta mujer demostraba lo contrario, y afortunadamente algo se salvó, o sea, de su obra algo aún tenemos. Y esperemos que se pueda encontrar algo más por ahí, porque es increíble el pensamiento que ella tuvo, y voy a mostrarles por qué. Ella decía algo como esto: dicen algunos que nada es más hermoso sobre la negra tierra que un escuadrón de jinetes, o de infantes, o de naves, pero yo digo que lo más bello es la persona amada. Eso dijo ella. Y es curioso porque esta expresión de belleza, de mostrar poderío militar, incluso ahora en la actualidad se sigue mostrando cuando tenemos fechas entre comillas importantes de nuestra historia patria, ¿sí? En el caso de Colombia, un 20 de julio, un 7 de agosto. ¿Qué pasa? Hay desfiles militares, hay exhibiciones de armas, exhibiciones de aviones. Si uno está, por ejemplo, en una ciudad costera, pues también se ven los buques, y nos quieren vender eso como hermoso, pero ella dice que no, que la hermosura realmente está en el ser que usted ama. O sea, no puede haber belleza en eso que represente la guerra, porque la gente dirá, bueno, sí, o sea, se pueden escribir versos increíblemente estéticos que hagan llorar, pero eso no puede ser bello. No puede ser bello, por ejemplo, cuando Aquiles se enteró que Patroclo había sido asesinado por Héctor. O sea, no puede haber nada bello en usted, por ejemplo, ver morir a su amigo en un campo de batalla. Eso no tiene nada de bello, eso es horrible, eso es espantoso. Ojalá eso nunca pasase. Eso es triste. Bello no puede ser. Lo bello es bueno, diría Sócrates. Eso no puede ser bello. Puede ser muy estético porque lo escribieron muy bien, pero bello no. Entonces ella dice que no, la belleza es eso, lo bueno. Y lo bueno se puede ver en el ser amado. Y habla de esto, amado. No que lo amen a uno, no, el acto de amar. No, podría hablar de este tema mucho, pero es brutal. O sea, esta mujer cogió su microcosmos, porque ella pues era una mujer, sí, no tenía mucho para dónde coger en una sociedad como esa, pero le sacó tanto provecho que
podría decirse que dio esa perspectiva tan futurista que incluso ahorita se puede estar hablando de eso y se puede seguir buscando y buscando esa belleza en la simpleza, pero ella ya lo tenía claro. Entonces la belleza se puede decir que se encuentra en la perspectiva, la belleza está en la mirada del amante. Un apunte de la autora de este ensayo decía que quien ama crea la belleza, no se rinde a ella como suele pensar. Desear es un acto creativo, así como escribir versos. Entonces, Safo de Lesbos, poetisa griega recomendada. Realmente qué mente tan brillante. Y hay en el libro se cuentan otras anécdotas, algunas otras cosas que incluso la autora dice, yo creo que pudo haber pasado esto, y lo narra como al punto que uno dice, oye, sí, de pronto pudo haber pasado. Entonces, espero de pronto haber despertado la curiosidad en este punto. Obviamente hay otros puntos que vamos a seguir tocando. Y es uno de los capítulos que en lo personal me gustaron mucho. Y es un capítulo titulado Tejedoras de Historias. Y esto lo hace ella precisamente porque con la mujer se empezaron a contar las historias, a tejer la trama, a llevar a cabo el nudo de la historia y su completo desenlace, atrapándonos siempre en sus redes. Bueno, ¿por qué uno dice todo esto? Porque lo que es la parte de la costura, ¿sí? Del tejer, se puede usar perfectamente en la literatura, como lo había mencionado. Estar tejiendo la trama, haciendo el nudo, luego el desenlace, nos atrapa en las redes, ¿sí? Se entrelazan los relatos. Y esto es propio precisamente de esta actividad, la actividad de coser. ¿Y por qué? Porque en esa época el coser solamente lo hacían las mujeres. Era un trabajo donde solamente decía, coser las mujeres. O sea, los hombres nada que ver con un hilo y una aguja. Sin embargo, se ha rescatado esos términos, como ya mencioné, desenlace, nudo, etcétera, etcétera, para aplicarse a la literatura. Y es algo bastante interesante porque es que, como lo mencioné, las mujeres para contar las historias siempre están perfectamente equilibradas, tanto en el ámbito de tener su coherencia como en el ámbito, en la parte de meterle sentimiento. Uno de los casos que podemos conocer es el caso de la Mil y una noche de la princesa Scheherazade, que fue la que le contó todos estos cuentos a este rey para que no la matara. Y este man siempre quedaba prácticamente atrapado y siempre quería era escuchar sus cuentos, y ella siempre tenía que estarlos planeando pues precisamente para que no la mataran. Y bueno, la parte de la costura es importante porque, por ejemplo, una filósofa muy interesante, conocida como Hiparquía, que ella decidió no dedicarse a coser, sino a hacer filosofía. Y lo que les digo, esta actividad de coser era solamente de las mujeres. Y una vez un man la increpó y le dijo, ¿usted por qué no se dedica a coser? Y dijo, de malas. Algo así lo dijo ella, porque ella era de la escuela cínica. Como ya mencioné, los poemas, en Grecia también había algo importantísimo, y era el teatro. Entonces el teatro significa lugar para mirar. Una de las obras más interesantes que se presentaron en eso, según mi punto de vista, fue la obra conocida o titulada como Los Persas. Esa obra la escribió un hombre llamado Esquilo, donde se cree que es la precursora de lo que conocemos ahora como la novela histórica. ¿Por qué? Porque en esta novela toma un evento histórico, le mete personajes y nos permite conocer el punto de vista de la otra parte, conocer al bando enemigo, porque los griegos tenían un problema, y es que ellos se creían, mejor dicho, el top del mundo y menospreciaban a las otras culturas. Pero este man decidió adentrarse y nos presenta a nuestros, entre comillas, enemigos, que también eran humanos, que esos soldados también eran padres, también eran hijos, que también había madres que cuando su hijo no llegaba se angustiaban, lloraban y se ponían muy mal, habían esposas, habían gente que los esperaba. Ellos también eran seres humanos. Estas mujeres también sufrían. Y también sus dirigentes tomaban malas decisiones. O sea, en eso no nos dividíamos. Creo que la única cosa en que nos dividíamos era en que teníamos un que otro detallito igual, pero que fuésemos imbéciles aquí o allá, éramos iguales. O sea, la verdad, este man nos enseñó en cierta forma la empatía con los otros. Otra rama bastante importante que nos proporcionó Grecia fue la rama de la historia. Esta empezó con un hombre llamado Heródoto, que era un mestizo
que él vivía era no en Atenas, sino él era de las partes de afuera, bueno, más lejanas de lo que era Grecia, y no era un hombre para nada crédulo, ni tampoco reverente, y nos demostró, o nos mostró, que la verdad es huidiza. ¿Esto por qué? Porque es que la memoria es frágil y evanescente. La memoria a veces para evocar algo del pasado prefiere deformarlo al punto de justificarse o buscar un alivio. Es por eso que la gente cuando cuenta una historia es muy raro que digan, venga, esto fue culpa mía, acá pasó esto. Siempre busca justificarse. Y eso siempre ha sido un problema y creo que es un problema del cual nadie se ha salvado. Es con el tiempo que de pronto uno que otro dice, no, mire, yo las cagué, sé que las cagué. Algunos dicen, sé que las cagué, pero no sé exactamente por qué. Pero es algo, es un defecto que tienen todos en común. El mejor ejemplo que les tengo, y lo voy a compartir, es el ejemplo de la historia de Europa. La historia de Europa es un mito. Bueno, o empezó como un mito. El mito dice que Europa fue raptada por Zeus cuando éste se transformó en un toro blanco. Cadmo, que era el hermano de Europa, se fue en su búsqueda y se dice que la llamó tanto que su nombre se quedó impregnado en las rocas. O sea, este man decía Europa, 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 buscando a su hermana y su hermana no estaba. O sea, decía que Zeus la mantuvo oculta en un lugar donde nunca se supo dónde se encontró. Y como Cadmo no la encontraba, él no podía regresar sin su hermana. Entonces, pues nunca regresó y se dice que él fue el que les enseñó a los griegos a escribir. Europa realmente es una palabra de origen oriental que se podría decir que es Erebu, que significa país donde muere el sol. Europa era una mujer fenicia. Fenicia más o menos, para que se ubiquen un poco, podría ser Siria y Líbano. Y como un apunte personal, esto es un paréntesis que yo hago y es que el continente europeo, el antiguo continente, esas élites donde incluso vemos ahora una cantidad de segregación racial y xenofobia, sobre todo a las personas que están huyendo de los países en guerra, países como por ejemplo en Medio Oriente, como estos, Siria o Líbano, son rechazados por los europeos y muchos de ellos a veces ni saben que su tierra, ese continente, tiene ese nombre es debido a esas personas. Y es triste ver que ese nombre fue por el rapto de una mujer. Y hay algo aquí que hace Heródoto, que es pues para mí es de admirar, y es que un mito no lo puede criticar del todo porque es un mito. O sea, es como criticar a un dios, es complejo, y sobre todo en esa época. Pero lo que hizo Heródoto fue racionalizar esa historia y concluir que el rapto de Europa no fue por Zeus. El rapto de Europa lo hicieron compatriotas de él, o sea, lo hicieron seres humanos. Entonces demuestra que a veces es esto, la fragilidad o el querer excusarse, el querer justificar algo, entonces a veces le chutan ese problema al Dios y no se lo chutan a sí mismos. Heródoto nos enseñó desde esos tiempos a escuchar otras versiones, a ampliar la perspectiva, a estar ahí, porque cuando él buscaba la historia, cuando él quería conocer algo, él siempre en sus apuntes decía: yo lo escuché por fulano de tal, esto. Según las personas de esta tierra dicen esto con respecto a este evento acontecido. Entonces él se daba cuenta que cada persona o cada grupo o cada comunidad tenía una verdad. Y aquí es donde surge la pregunta. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuál es la verdad? Porque cuando se tienen muchos puntos de vista, en sí eso no es una verdad, sino una opinión, sobre todo cuando esos puntos de vista todos apuntan hacia un mismo punto. Entonces, la verdad, ¿quién la conoce? No lo sabemos. Y afortunadamente Heródoto lo que nos mostró fue que la verdad la escriben muchas veces los vencedores. Bueno, en sí la verdad no, la historia. Entonces hay historias que, prácticamente toda la historia que conocemos se encuentra a medias, porque hay una cantidad de sucesos que se perdieron en la nada, porque a los vencedores no les servía que se conociesen esas cosas. Y finalmente hablaremos de uno de los campos literarios más interesantes y más infravalorados, y yo los traigo a ustedes, es el de la comedia. ¿Por qué la comedia? Bueno, las obras trágicas y cómicas eran presentadas también en teatros en Grecia. Sin embargo, se ha visto a la comedia como algo inferior porque era algo que todas las personas podían disfrutar. Además, los sectores que dirigen esta sociedad, esas sociedades élites, sí, todas las élites siempre han preferido ese lenguaje de seriedad. Un drama
Incluso en la actualidad es mucho más viable obtener un premio Oscar que una película de comedia. Es curioso, o sea, pónganse a pensar, ¿dónde han visto que una comedia tenga un premio de alto calibre? Que una comedia sea vista como arte. No, la comedia, vemos a un comediante y la gente dice normalmente, no, ese es un payaso, ese man es un ridículo. Pero, por ejemplo, vemos a alguien que está interpretando algo con dolor, con sentimiento, con seriedad, decimos, no, es un artista. Y la comedia, queridos oyentes, también es arte. ¿Qué sería de nosotros si la comedia fuese llevada a la categoría de arte puro y duro? Es complejo, la verdad, porque no podemos olvidar nuestra esencia. Nuestra esencia, es cierto, es llorar, es sufrir, es pensar, pero también es reírnos, es disfrutarlo, es pasarla bueno. O sea, nosotros somos como una montaña rusa de emociones. Y perder ese ensayo, bueno, esos apuntes de Aristóteles sobre la comedia, a veces puede decirse que nos dejó un poco desnivelados. Si hubiésemos tenido esa visión de ese alguien que estaba en ese tiempo, que disfrutó todo ese complejo y analizó todo lo que es la comedia, muy probablemente la comedia sería vista de otra forma en estos tiempos. Es más, aquí hago una alerta de spoiler. En la obra El nombre de la rosa, uno de los puntos principales de la obra es la comedia de Aristóteles. O sea, es ese apunte, ese ensayo. Y era porque cuando incluso los monjes, unos dos monjes ahí que no mencionaré, pero dos monjes empezaban a discutir sobre la comedia, si Dios se ríe, si Dios no se ríe. O sea, miraban el acto de reírse como algo de depravación, cuando realmente es algo muy propio de todos los seres humanos. Entonces, la comedia siempre se ha visto mal. Bueno, ante todo, por lo que ya mencioné, que los sectores que dirigen la sociedad siempre han preferido un lenguaje serio, un lenguaje sobrio, un lenguaje, podría decirse, cuadriculado. Y es que la comedia es un arma. En la comedia, en la risa más genuina, se puede encontrar la rebeldía ante una dominación, ante una autoridad. Y todos los rasgos que tiene la comedia fácilmente pueden llevar a ese temido desacato. Porque es que la comedia tiene algo y es que es capaz de deslegitimar el poder, de hacer ver pequeño y ridículo al más grande y más poderoso dirigente que haya tenido una nación. O sea, un simple comediante puede hacer ridículo a cualquier pelagato que está ya gobernando un estado. Y o sea, esa parte de la comedia no es reciente, esa parte donde la comedia se impone como una oposición. Porque desde que la comedia existe, los líderes siempre han perseguido a los cómicos, a esos comediantes que se burlaban de ellos. Y a pesar de que esos comediantes simplemente lo que hacían era pararse a hablar en público y ya no tenían tanto poder como esos líderes que tenían soldados, tenían los recursos, se sentían ofendidos de verdad. Entonces siempre la comedia fue totalmente perseguida. Y la comedia tenía ese poder de convertir en héroes a las personas más comunes y corrientes. La comedia o la risa nos hace ver realmente a nosotros iguales. Por algo, mi querido Dostoyevsky no decía que si usted quiere conocer a un ser humano, no se fije en lo que piensa, no se fije en cómo reflexiona, no se fije en cómo llora, no se fije en cómo habla. Simplemente fíjese en cómo se ríe. O sea, la risa es la parte más pura que tiene un ser humano en términos de acción. Me imagino si hubiera sobrevivido ese escrito de Aristóteles, o sea, ¿qué él habría visto? Y cómo se habría seguido desarrollando todo ese entramado, porque de Aristóteles, todo eso luego llegó Santo Tomás de Aquino y casi que hizo un copy-paste y lo adaptó al cristianismo. Y luego el cristianismo adaptó toda esta filosofía, Santo Tomás de Aquino, y es muchas de las cosas que ahora tenemos. Ahora imagínense incorporar la parte de la comedia, por ejemplo, buscarle comedia a un texto bíblico. O sea, habría sido una locura. Porque solamente se busca drama, se busca seriedad, pero no se busca esa parte de comedia. Entonces es bastante interesante, pero incluso sonará ridículo porque quedamos con ese chip de que la comedia no es nada y el drama lo es todo, cuando realmente son dos caras de una misma moneda. En la antigua Grecia, esta rama tuvo uno de sus principales exponentes, Aristófanes. Decía que la mejor risa es aquella que tarde o temprano encuentra enemigos. Como ya mencioné, la comedia siempre va a tener enemigos y por lo general no son enemigos para nada débiles, son muy poderosos y eso lo llevó a tener problemas. Charlie Chaplin también tuvo sus problemas porque, pues, como sabemos, en sus películas él se iba más por el lado de la comedia. Y para mencionar un caso más cercano con respecto a la comedia, tengo que mencionar a un hombre
aquí en Colombia, que fue asesinado y prácticamente su mayor arma fue la comedia, y fue Jaime Garzón. Jaime Garzón se atrevió a levantar la voz, a burlarse abiertamente de ciertas personas, y es increíble que, podría decirse entre comillas grande, un pelagato hubiera causado tanta incomodidad a personas tan poderosas, al punto de atentar contra la vida de esa persona. Esta persona nos enseñó que hay que precisamente burlarse de los problemas y tomar acción. Sobre todo, quienes deben tomar acción son las generaciones jóvenes, los que están ahí, porque pues para ellos es lo que va a quedar de aquí en el futuro, que nosotros somos los que debemos tomar la rienda. Y es doloroso porque es cierto, la comedia siempre ha sido una de las armas más poderosas en términos de revelación. Y bueno, más que la comedia es la literatura en sí. La literatura en sí por siempre ha sido una guerrera de índole revolucionaria. Y cómo no, la comedia. Y por eso creo que la comedia, como lo que es la educación, por ejemplo, en estos tiempos la brinda el Estado, a menos de que uno pague para tener una educación de mayor calidad. Y pues a ellos no les sirve, por ejemplo, saber que la comedia de verdad los puede totear, les puede dar duro. La literatura es una de las armas más poderosas con la que cuenta la humanidad, al punto que no somos capaces de dimensionar el alcance que ésta tiene. Nosotros con ella podemos construir, alzar la voz, podemos mejorar y mejorarnos, porque las palabras tienen una capacidad de curación. Incluso ahorita estoy recordando un poco lo que es el psicoanálisis, lo que es la terapia, lo que es el hablar para sanar. Eso es viejísimo. Y me perdonarán si no les cuento el nombre de la persona porque cuando lo leí no tenía dónde anotarlo. Demostró que el escuchar atentamente y el saber decir algo podía ser mejor que cualquier medicina, sobre todo porque es algo que es para el alma. Por eso también, como he dicho, es un arma muy poderosa que tenemos que saber usar con total prudencia. Esto debido a que podemos lastimar a personas que amamos, pero también las podemos reconfortar, les podemos dar aliento, les podemos dar una voz o una luz. La ventaja es que la voz también adquirió una forma un poco más duradera y fue la forma escrita, que es la que conocemos, que es la que nosotros podemos transmitir. La literatura a veces no es más que unos símbolos o una corriente de aire que emerge en nuestra garganta y se generan ciertas ondas sonoras, pero esa vaina tan básica, tan superflua puede generar un impacto en una sociedad, puede simplemente cambiar el rumbo de algo que podemos partir desde algo muy pequeño a algo bastante grande. Creo que la literatura es un arma sin precedentes. Es como un golpe suave, un golpe que no daña el músculo, no daña el hueso, sino va directamente al corazón y lo golpea y lo hace retumbar. No necesita, o sea, no cuenta con esas barreras. Entra directamente al grano, entra allá y hace esos daños. O puede llevar a esa curación. Porque como he dicho, las palabras tienen un poder. En mi caso, las palabras tienen un poder brutal, ¿sí? No ha recibido golpes físicos y esos sanan. Pero a veces esos golpes que dan las palabras pueden no sanar nunca. O a veces esa armadura que pueden brindar las palabras puede aguantar cualquier tipo de adversidades, cualquier tipo de tormentas. Con esta reflexión los dejo, ¿sí? Ya era la parte más abstracta, ¿sí? La parte literaria, que es la parte que más me gusta, porque es la parte con la cual yo me conecto con el ser que estuve leyendo. Así me conecté con Platón en algún momento, así me llegué a conectar, no sé, con Jack London, con Víctor Hugo, con García Márquez, me llegué a conectar así con William Golding, me llegué a conectar así con, no sé, es que son tantos autores, con Yukio Mishima, así, con tantos, que he podido viajar en el tiempo, he podido viajar en el espacio y su alma ha quedado ahí grabada en esas letras, en esos símbolos. Y por eso me emociono un poco al compartir eso con ustedes y espero que les guste, que si en algún momento de su vida no se han atrevido a buscar esa belleza que brindan las palabras a través de las obras literarias, los invito. Siempre hay una obra literaria para uno, espero que la encuentren y que la puedan disfrutar. Entonces hasta aquí va esta segunda parte. La tercera parte hablaremos sobre Roma, los grandes herederos de la cultura griega, y también iríamos sobre la parte física de los libros, de cómo estos evolucionaron, y la parte literaria, cómo no. Entonces esta es mi reflexión, esto es lo que les comparto, y por si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.